tardes, docente y compañeros. Mi nombre es Jensi Jazmín Díaz Acosta y el día de hoy les voy a hablar de algunos de los temas vistos en segundo corte de entrevista educativa. Primero, los tipos de pregunta. En la entrevista psicoeducativa se deben emplear diferentes tipos de preguntas para facilitar la comunicación y obtener información relevante. Primero, las preguntas abiertas, las cuales nos permiten que los niños o adolescentes se expresen con libertad sin limitar sus respuestas. Por ejemplo, ¿cómo te sientes cuando participas en esa clase? Segundo, preguntas específicas, las cuales buscan información concreta o hechos puntuales, los cuales nos van a dar indicadores de tiempo, cantidad o de frecuencia. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dedica a estudiar por las tardes? Tercero, las preguntas reflexivas, las cuales invitan a pensar y valorar sus propias conductas, emociones o decisiones. Por ejemplo, ¿qué crees que podrías hacer para mejorar esa asignatura? Bueno, ahora debemos tener en cuenta que existen algunas peculiaridades para entrevistar niños o niñas. Por ejemplo, existen factores individuales que los niños, los cuales tienen una comprensión más limitada y pueden ser mucho más sugestionables. Por eso las preguntas deben ser claras, simples y no inductivas. Segundo, existen factores contextuales, los cuales la relación con el profesional y el apoyo de los cuidadores son fundamentales. Además, su desarrollo cognitivo y emocional varía mucho según la edad. Por otro lado, las peculiaridades en la entrevista de los adolescentes son, por ejemplo, su estado emocional, el cual influye mucho en sus respuestas. Porque a diferencia de los niños, los adolescentes pueden reflexionar mucho más de lo que sienten. También es recomendable explorar sus experiencias personales y familiares, ya que a veces pueden mostrar desinterés o poca conexión emocional, por lo que el entrevistador debe mostrarse empático y paciente. Algunos adolescentes pueden parecer poco motivados o desconfiados. En estos casos es importante reforzar su participación y reconocer su autonomía. Bueno, detengámonos un momento acá. Algunos de los aspectos que debemos mejorar en cuestión de los criterios, primero está la postura corporal. En algunos momentos balanceé constantemente de adelante hacia atrás. También tuve algunos errores de pronunciación en algunas palabras, los cuales también debo de mejorar. Considero que el tono de voz fue bastante adecuado. Proyecté muy bien mi voz pues para el video. La mirada a la cámara, mayormente estuve mirando hacia una pared, entonces considero que en cámara se captó muy fácilmente que no estaba observando la cámara. En mi expresión no corporal y el uso de las manos, usé de manera muy adecuada las manos y siento que mi expresión corporal fue adecuada. Y con respecto a la claridad de la información, considero que hubo un momento en específico en el que yo perdí el punto de lo que estaba diciendo, pero en general la información fue muy específica y fue muy buena. Entonces, ahora vamos a hacer... Muy buenas tardes, docentes y compañeros. Mi nombre es Jensi Jazmín Díaz Acosta y el día de hoy les voy a hablar de algunos de los temas vistos en entrevista educativa. En este caso, primero vamos a hablar de los tipos de preguntas. Primero, están las preguntas abiertas, las cuales están diseñadas para facilitar que el niño o el adolescente exprese sus ideas de manera libre y sin restricciones. Por ejemplo, ¿cómo te sientes cuando participas en clase? Segundo, las preguntas específicas, las cuales están orientadas a la recolección de datos concretos, como el tiempo, la cantidad o la frecuencia. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dedicas a estudiar por las tardes? Por otro lado, tenemos las preguntas reflexivas, las cuales están diseñadas para estimular la autorreflexión sobre conductas, emociones o decisiones. Una pregunta podría ser: ¿qué crees que podrías hacer para mejorar en esta asignatura en específico? Con los niños y con las niñas existen factores individuales, los cuales son, por ejemplo, la comprensión, la cual de ellos es bastante limitada y pueden ser propensos a la sugestión, lo cual debe influir en las preguntas. Entonces, estas deben ser claras, simples y evitar la inducción de respuestas. Por otro lado, existen los factores contextuales. Muchas veces los niños pueden verse limitados ya que están obligados a realizar la entrevista. Entonces, debemos tener en cuenta que el lenguaje y las preguntas deben adecuarse a las etapas de desarrollo cognitivo y emocional, que varía dependiendo su edad y su individualidad. Por otro lado, desde las particularidades con los adolescentes, debemos tener en cuenta que el estado emocional afecta sus respuestas. Por ende, su capacidad es mucho mejor para reflexionar sobre sus sentimientos a comparación con los niños. Es útil explorar su
vida personal y familiar. El entrevistador debe ser empático ante posibles desintereses o desconexiones emocionales. Y algunos adolescentes pueden mostrar desmotivación o desconfianza, por lo que se debe fomentar su participación respetando su autonomía. Muchísimas gracias por su atención.